enseñanza. Hoy voy a tener una enseñanza especial por cuanto hoy empieza en el pueblo judío, hoy empieza una celebración llamada o denominada Hanukkah. Hanukkah es una celebración que es bueno nosotros conocer y entender. Y como dijo el apóstol Pablo, tomamos lo bueno y desechamos ¿qué? Lo malo. Tenemos que aprender a ser receptivos y a ver lo bueno de cada cosa y tomar, si hay algo bueno que tomar, lo tomamos. Lo primero que aclaro con la fiesta de Hanukkah es que no es una fiesta bíblica. Es decir, no es una fiesta que está dentro del marco de las fiestas que establece la Biblia, que se establecen en la palabra de Dios. Quiero aclarar siempre eso, ¿ok? Sin embargo, es una fiesta que ha trascendido y que ha llegado a tener mucha importancia, y que nosotros deberíamos hallarle la importancia a esta fiesta en el entendimiento del Señor. Esta fiesta, para poderla entender, tenemos que remitirnos a lo histórico, ¿sí? A la historia del pueblo de Israel. Ustedes bien conocen que el eterno Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una descendencia. Y esa descendencia llegó a conocerse como el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. Lamentablemente, Israel como pueblo no respondió a las exigencias o demandas que el eterno Dios le había hecho desde un principio. Por ejemplo, el Señor le había hablado al pueblo de Israel y le había dicho: ustedes me serán un reino de sacerdotes. Sin embargo, ellos no cuidaron el entendimiento de lo que era ser un reino de sacerdotes y desearon ser como las demás naciones. Y por eso pidieron un rey para ellos, un rey de carne y de hueso, cuando el rey de ellos era ¿quién? El eterno Dios. Ellos iban a estar administrados por los sacerdotes, porque el rey de ellos era el eterno Dios. Y cuando exigieron rey para ser como las demás naciones, porque ellos, eso fue lo que dijeron a Samuel: pon sobre nosotros un rey tal como lo tienen las demás naciones. Y ahí empieza el problema. Cuando nosotros queremos imitar y cuando nosotros queremos ser como es el mundo. Nosotros fuimos sacados del mundo precisamente para no volver a hacer las cosas que hace el mundo. Israel había estado por fuera, había estado sometido a la esclavitud delante de un faraón. Así se desarrolló Israel, frente a un faraón que lo oprimía, un faraón que lo ultrajaba al pueblo de Israel. Pero el Señor, con mano poderosa, con mano gloriosa, con mano milagrosa, los sacó, los rescató y los quitó de la esclavitud para llevarlos hacia una bendición. Sin embargo, ellos no valoraron eso y no entendieron aquella situación y quisieron volver a ser como eran ¿quiénes? Las naciones. Y ese fue el reclamo que hizo Israel al profeta Samuel: danos un rey tal como lo tienen las demás naciones. Y Samuel se indignó ante la petición de Israel. Sin embargo, el eterno Dios le dijo al profeta Samuel: Samuel, tranquilo, no te preocupes, no sientas carga en tu corazón, porque no te han despreciado a ti, Samuel, me han despreciado a mí, que soy la fuente de vida eterna. Es a mí a quien han despreciado. ¿Quieren rey? Dales rey. Y así fue. Sin embargo, el Señor le dijo a Samuel: diles lo que van a hacer estos reyes cuando estén sobre ellos, cómo los van a ultrajar, cómo van a violentarles, diles. Y eso hizo Samuel, les habló, les dijo. Sin embargo, pidieron rey: pon rey sobre nosotros, no hay problema. Y así empezó el pueblo de Israel a alejarse de la voluntad del Señor. Y por eso dice el profeta: el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y sigue diciendo: por cuanto desechaste mi Torá. ¿Qué desechó Israel? La Torá de Dios. Yo te desecharé del sacerdocio. ¿De dónde fue desechado Israel?
del sacerdocio. Te desecharé del sacerdocio porque despreciaste el conocimiento que da mi Torá. Lo despreciaste, Israel. Entonces Israel empezó a caer, y eso trajo consecuencias funestas sobre Israel. Una de ellas fue que Israel tuvo que verse abocado a un cautiverio. Se levantó el imperio de Babilonia e invadió a Israel la parte del norte, porque para ese momento ya Israel se había dividido. Habían empezado pugnas interiores dentro de Israel, tanto que el mismo pueblo quedó dividido. Quedó dividido el pueblo. La parte del norte ya había sido invadida por Asiria, y luego vino la parte del sur a ser invadida por Babilonia. Y en Babilonia estuvieron 70 años en cautiverio. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia, los sacó de cautiverio y les volvió a dar una oportunidad. Pero Israel parecía que volvía otra vez a sus andanzas y se la permanecían así, fluctuantes, hoy sí, mañana no. No se definían entre el eterno Dios y los dioses de las naciones. Y esto trajo entonces otras consecuencias, que otros imperios se levantaran y vinieran sobre Israel a quererlo dominar. Entre esos imperios que se levantó, también se levantó el imperio griego, en cabeza de Alejandro el Magno, o el famoso Alejandro el Grande, ¿sí? Alejandro el Grande. Este Alejandro el Grande se había levantado y él había dominado prácticamente el mundo conocido de antaño. Este hombre se levantó como un poderoso general e hizo que los reinos se doblegaran ante él. Cuenta la historia que a los 29 años Alejandro el Grande lloraba como un niño inconsolable, porque ya no tenía más mundos que conquistar. Los había conquistado todos, pero a la edad de su mayor fortaleza, cuando su reino había crecido más, a los 32 años, en el año 323 antes de Cristo, Alejandro el Grande muere de una extraña enfermedad. Le suceden a él sus 4 generales, conocidos como los diádocos. De hecho, la palabra diádocos significa eso, sucesores, en griego, diádocos, sucesores. Se levantaron los 4 generales de Alejandro el Grande, ¿sí? Y se distribuyeron el reino, se lo repartieron. Entre esos estaba Seleuco Nicanor, quien tuvo para sí toda la región de lo que era antiguamente Babilonia y Siria. Y gobernó Seleuco Nicanor sobre todas esas regiones y levantó allí un reino que se conocería como el reino Seleucida, debido a su propio nombre, Seleuco Nicanor. Los Seleucidas, el reino Seleucida. De este reino Seleucida, ¿sí?, se levantarían una sucesión de reyes. Entre ellos se levantó un hombre llamado Antíoco Epífanes IV. ¿Qué había pasado? Cuando Alejandro el Grande comenzó a conquistar todas las naciones y todos los imperios, él usó una estrategia. Él tenía como propósito helenizar, es decir, que todos tuvieran el convencimiento de lo que era la ideología griega, de sus dioses, de sus leyes y de todo lo que hacían los griegos. Pero no lo hizo imponiéndolo, sino que les permitía a cada pueblo vivir conforme a sus costumbres, pero que también debían recibir las costumbres griegas. Y el problema era que los pueblos empezaban a hacer ¿qué? Mezclas, y terminaban así adorando a los dioses paganos griegos. Y así lo hizo con todos. Y de hecho así lo había hecho con Israel y lo había logrado. Por eso Israel termina adorando una cantidad de dioses paganos y servían a estos dioses paganos. Sin embargo, dentro de ese pensamiento Alejandro el Grande, sus sucesores lo siguieron haciendo, pero se levantó, como les decía ahora, Antíoco Epífanes IV y dijo: no va a ser así. Ahora yo les voy a imponer a ellos cuál es el Dios al que deben adorar. Y por eso en el año 167 antes de Cristo, Antíoco Epífanes
quien era en ese momento el rey del reino seleucida, descendiente de Seleuco Nicanor, decretó que todas las naciones bajo su dominio debían adorar a sus dioses paganos y que no podían seguir haciendo conforme a las costumbres de cada pueblo, sino que ahora tenían que hacer conforme a las costumbres de ellos. Y por tanto, este hombre descendiente de Seleuco Nicanor, Antíoco Epífanes, vino a Jerusalén y entró al templo de Jerusalén, el templo que había construido y que había edificado ¿quién? Salomón. Y allí sacrificó para su dios Zeus un marrano, un cerdo, y dedicó el templo del Dios eterno, el templo que había construido Salomón. Y el Señor le había dicho a Salomón: este templo será mi casa, casa de oración para todas las naciones, y todas las naciones conocerán que Yahweh es mi nombre. Y el propósito del templo era ser testimonio ¿para quién? Para las naciones, que las naciones supieran que había un Dios único y verdadero, y que ese Dios único y verdadero era el eterno Dios, creador de los cielos y la tierra, Yahweh. Y así se supone que debía haber sido. Sin embargo, ahora este hombre, Antíoco Epífanes, vino al templo del eterno Dios y lo consagró a su dios Zeus, y para ello hizo un sacrificio terrible, hizo un sacrificio provocador, y allí sacrificó un cerdo, un marrano, y lo dedicó a su Dios, y les prohibió a ellos, a los judíos, que pudieran invocar el nombre de su Dios, que buscaran a cualquier otro Dios. Solamente podían venir a invocar los nombres de los dioses griegos. Fue entonces cuando se levantó un hombre llamado Matatías. Este hombre era un humilde sacerdote. No era muy importante en realidad este hombre dentro de sus clanes, dentro de Israel. Pero a este hombre sencillo, de la clase sacerdotal, levantó el Señor para aquel entonces. Y este hombre entonces tenía a sus hijos y les convocó para que empezaran a resistir y que no permitieran que ellos ni el pueblo se terminara descarriando más hacia los dioses griegos. No permitir que los dioses griegos entraran a ser parte de su vida, de su cultura, de su creencia. Y este hombre empezó a hacer una resistencia tremenda, y fue el que provocó, el que encendió la llama de la resistencia, un sacerdote, y con él sus hijos. Al año de haber empezado la resistencia, este hombre Matatías murió, pero le sucedió su hijo, Judá. Y Judá se levantó para seguir el legado de su padre, pues así como su padre era sacerdote, Judá también lo era. Y por eso al año de la muerte de su padre, este hombre se levantó junto con sus hermanos y provocaron una gran revolución dentro de Israel. Hicieron que todo Israel se levantara en contra de aquel poderoso ejército sirio de los seleucidas. Era uno de los ejércitos más grandes, y se enfrentaron a este gran ejército y vencieron. Ese es el gran milagro de Hanukkah, que muy poquitos vencieron a un grande y poderoso ejército. Personas que no tenían ni idea de la guerra, personas que no sabían qué era pelear, personas que no sabían qué era la milicia. Sin embargo, con el celo del eterno Dios, por el celo de su palabra, se levantaron contra aquellos que querían dominarlos y querían destruirlos, y se levantaron con el poder de Dios, y ese puñado de unos cuantos hombres pudo derrotar a un gran y poderoso ejército. Es de allí que nosotros espiritualmente debemos entender que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es de allí que debemos entender lo que dice la palabra: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El mundo puede ser muy poderoso porque tiene a su cabeza a Satanás, y el mundo puede llegar a ser muy grande,
pero mayor es el que está en nosotros. Y así nosotros nos veamos a nosotros mismos como algo pequeño y minúsculo, el que está en nosotros es mayor y poderoso. Amén. Por tanto, no debemos temer. No debemos por qué temer, iglesia. Y así fue como liberaron al pueblo de la amenaza de este poderoso ejército, de este poderoso imperio Seleucida, el imperio de los sirios. Y fue así entonces que a los años empezó a conmemorarse y empezó a festejarse aquella grande victoria. Aquella grande victoria se empezó a conmemorar año tras año y año tras año. Incluso para el tiempo del Señor Yeshua, el Mesías, ya esta celebración se hacía. Esta celebración tenía su acontecimiento. Si usted quiere, lo puede verificar allí en su Biblia, ¿sí? En el libro de Juan, o en la carta escrita por Juan, encontramos allí al Señor, y encontramos esta referencia ahí en el capítulo 10 de Juan. Juan capítulo 10, vamos a ir al versículo, vamos al 22 directamente. Quería ir antes, pero vamos al 22. Dice: para entonces llegó la fiesta de la dedicación. ¿Qué significa Hanukkah? Dedicación. ¿Llegó la fiesta de qué? De Hanukkah, la fiesta de dedicación. Eso es lo que significa la palabra Hanukkah. De hecho, esa palabra Hanukkah usted la va a encontrar en la Biblia en algunos versículos. Por ejemplo, si busca en Esdras capítulo 6, versículo 16, tenemos referencia a esto, a Hanukkah. Se usa la palabra Hanukkah literalmente. Ahí en Esdras 6:16 dice: y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y el resto de los hijos que venían del cautiverio hicieron dedicación. Y ahí aparece la palabra Hanukkah. Hicieron dedicación de la casa de Dios con regocijo. Esdras 6:16. ¿Sí? Esdras 6:16. Dice que dedicaron, ¿sí?, la casa de Dios ¿con qué? Con regocijo. También podemos verificar esto en segundo libro de Crónicas capítulo 7 versículo 9. Segundo libro de Crónicas capítulo 7 versículo 9 dice: al octavo día hicieron una asamblea solemne, una reunión solemne, porque habían celebrado la dedicación. Y ahí aparece la palabra Hanukkah. Habían celebrado la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la solemnidad por 7 días. Es decir, que la palabra Hanukkah es una palabra que se usaba para cuando algo se dedicaba al eterno Dios, específicamente cuando era dedicado el altar o el templo al eterno Dios. Entonces la palabra Hanukkah es una palabra especial que significa ¿qué? Dedicación. Es como una especie de consagración al eterno Dios, cuando algo se consagra. Y para ese entonces, para el tiempo de Yeshua, ya se celebraba esto como una fiesta. Y por eso ahí, regresando a Juan 10, 22, se nos dice entonces que llegó el tiempo de la fiesta de dedicación, Hanukkah, en Jerusalén. Y aunque era invierno, Yeshua se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Mire que era ¿qué? Invierno. ¿Era qué? Invierno. Obviamente el invierno para esta época en el hemisferio norte empieza. Aquí en el trópico nosotros vivimos en un clima tropical. Nosotros no tenemos estaciones. Por tanto, no tenemos realmente el invierno como se ve en muchos lugares. Y en este caso Israel está dentro del hemisferio norte. Y como Israel queda en el hemisferio norte, para este tiempo, siempre para esta fecha de diciembre, hay invierno. ¿Qué hay en Israel? Invierno. De allí un argumento poderosísimo
del cual decimos que Yeshua ¿qué? No nació en diciembre, porque si hubiera nacido en diciembre, habría nacido en medio de ¿qué? De un invierno, y no podría decir la Biblia que había pastores pastoreando a cielo abierto, ¿sí? En medio de la noche, a sus rebaños y haciendo las vigilias de la noche, mirando las vigilias de la noche. No, no podría decir eso, porque ningún pastor podría pastorear a cielo abierto a sus ovejas en medio de ¿qué? Del invierno. Sobre todo que es un invierno bastante intenso, bastante poderoso, que el quedarse afuera es exponerse a la muerte, morir por congelamiento, porque literalmente en Israel nieva, ¿sí? Cae nieve, caen tormentas tremendas de nieve. Entonces por eso decimos que no nació en diciembre el Señor, porque no se ajusta al relato bíblico, no se ajusta a lo que está allí. Y por eso aquí la aclaración de que la fiesta que hay y que cae en invierno es la fiesta de ¿qué? De Hanukkah. Eso es lo que me gusta de la Biblia, que hace tantas precisiones, ¿sí? Y aunque era invierno, Yeshua, ¿dónde estaba en medio de la fiesta de Hanukkah, que cae siempre en invierno? ¿En dónde estaba? En el templo. Específicamente, ¿en dónde? En el pórtico de Salomón, que era un lugar muy especial donde el pueblo se congregaba para escuchar la cátedra de Moisés, para escuchar comúnmente las enseñanzas acerca de la Torá. Era un lugar público que tenía capacidad para muchísima gente, un lugar de oratoria, un lugar donde se exponía, y allí venían a escuchar a los eruditos, venían a escuchar a los grandes maestros, y allí se encontraba el Señor. Entonces dice acá que los judíos de aquel tiempo lo rodearon. ¿A quién? A Yeshua, y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás perturbada el alma? Mire cómo estaban ellos, perturbados. Yeshua no es para perturbación. Yeshua es ¿para qué? Para salvación. Pero será perturbación ¿para quiénes? Para los que no creen en Él. Entonces dice acá: ¿hasta cuándo nos tendrás perturbada el alma? Dinos claramente, ¿eres tú el Mesías? ¿Sí o no? Mire la pregunta que le hicieron al Señor. ¿Tú eres el Mesías, sí o no? En medio de una celebración de Hanukkah le preguntaron a él: ¿eres el Mesías, sí o no? ¿Y qué respondió el Señor? Y Yeshua le respondió diciendo: ya se los dije y ustedes no me han creído. Es decir, que ya les había dicho que él era el Mesías. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no han creído, porque no son de mis ovejas. Pues mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Creo que este es el mayor mensaje, la más gloriosa predicación que se ha dado en una fiesta de Hanukkah. El Señor aprovechaba cualquier cosa, ¿no?, para predicar. Y qué mejor que la fiesta de Hanukkah, que se había convertido en una fiesta ícono del pueblo de Israel. Una fiesta ícono. De hecho, si usted ve al pueblo de Israel, ya están todos los preparativos de Hanukkah. Lamentablemente, eso sí lo tengo que aclarar, que la fiesta de Hanukkah se ha convertido más en una fiesta secular que en una fiesta de entendimiento de lo que el Señor quiere darle al pueblo. Usted ve al pueblo judío y los ve alumbrando sus casas. De hecho, esta fiesta ha llegado a conocerse como la fiesta de las luces, porque la adornan con cantidad de luces y por aquí y por allá. Claro que en el tiempo de Yeshua no era así. En el tiempo de Yeshua se celebraba en conmemoración de la fiesta, de cómo unos cuantos habían vencido a todo un ejército, cómo de manera milagrosa el Señor había intervenido. Ahora bien, había que entender esto: cuando ellos se levantaron a pelear, obviamente si lo hicieron para una temporada de esta en Israel, estaban en medio de ¿qué? Del invierno. Cuando Judá
con sus hermanos y con los hombres que les acompañaban, se levantaron para pelear contra el ejército sirio. Estaban en medio de ¿qué? Del invierno. Esta temporada, esta época, es la época más oscura en Israel. El invierno, por las estaciones mismas, es una temporada de oscuridad total. Esto significa también espiritualmente cómo ellos en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, vencieron. Cuando más densa y más profunda es la oscuridad, es cuando más nos tenemos que levantar en el poder del Señor para pelear. Amén. Es cuando más tenemos que hacerlo. Y hoy estamos viviendo una oscuridad espiritual terrible. Hoy se necesitan hombres como Judas Macabeo, hombres como sus hermanos, hombres como estos que tomaron el sacerdocio a cuestas, que dijeron: no vamos a permitir que nuestro pueblo perezca, no vamos a permitir que nuestro pueblo se vea abocado a adorar a otros dioses, quede humillado y esclavizado. Lo vamos a entregar todo, nos vamos a dar por el pueblo, vamos a llevarle la luz. Se necesita la luz en medio de la oscuridad. Y eso debería representar Hanukkah para cada uno de nosotros. Porque cuando el templo fue recuperado, una de las situaciones que había vivido el templo era que la menorá, ¿sí ven esta menorá? La menorá, que permanecía encendida en el templo, en el lugar santo. El Señor le había dicho a Moisés: construirás y te harás una menorá. Una menorá es una lámpara de 7 brazos, como esa, 7 brazos. Y dice: y nunca estará apagada. Y los sacerdotes tenían que velar que la menorá ¿qué? Nunca se apagara, que tuviera el aceite suficiente, que sobre la menorá estuviera siempre la luz, siempre encendido. Era una función de los sacerdotes. Y nosotros como iglesia tenemos una función sacerdotal, y nuestra función gira en torno a eso, a que la luz del Señor no se apague, sino que cada día se encienda en más corazones. Y era el deber de los sacerdotes. Uno de sus deberes en la administración del templo de Dios era no permitir que la lámpara, la menorá, se apagara. Con muerte lo pagaban si se llegaba a apagar. Sin embargo, cuando vino el dominio de Antíoco Epífanes, cuando llegaron los ejércitos sirios a ocupar allí a Israel, el templo fue dedicado a Zeus y la lámpara se apagó. Ya no había sacerdotes que ministraran al templo, en el templo del eterno Dios. La lámpara se había apagado. Y nosotros estamos llamados, mis amados, es hacer que la luz del Señor vuelva. Por eso cuando ellos entraron nuevamente al templo, cuando Judá llegó allí con sus hermanos y llegaron al templo, lo primero que vieron fue la lámpara y buscaron el aceite. Y dice la historia de los macabeos que encontraron un poquito de aceite y usaron ese poquito de aceite para encender nuevamente. ¿Cuál sería la alegría tan tremenda? ¿Cuál sería el gozo? El celo que ellos llevaban por la casa del Señor, que los había llevado a enfrentar a un poderoso ejército, aquel pequeño grupo que había destruido, que había derrotado a todo un ejército. ¿Cómo sería el gozo cuando entraron nuevamente al templo de Dios y pudieron nuevamente prender la lámpara? Y cuenta la historia de Hanukkah en cuanto a los macabeos, que pusieron allí ese poquito y la lámpara nuevamente se encendió. Pero el aceite que se usaba para mantener encendida la lámpara no podía ser cualquier tipo de aceite. No era un aceite común, sino que tenía que ser elaborado. De hecho, la Biblia muestra cómo era la elaboración de ese aceite. Había que reunir una cantidad de especies para que el aceite fuera elaborado y con ese aceite que permaneciera la lámpara encendida. Y ellos fueron a buscar las especias, y mientras buscaban, eso les tomó unos días. Y mientras preparaban el aceite, eso tomó en total 8 días. Pero lo que se supondría, un poquito de aceite que se supondría que solo alcanzaría para mantener la lámpara encendida por un día, fue suficiente para mantenerla los 8 días encendida. Eso es parte de la historia de lo que el Señor estaba haciendo allí con su pueblo. Pero había unos hombres preocupados por esto,
Unos hombres que estaban dándose por esto. De allí que se acostumbrara posteriormente que en la celebración de Hanukkah se celebrara encendiendo una lámpara que se conoce como Hanukkah. Lámparas de 9 brazos, como las que ustedes ven allí a los lados. Lámparas de 9 brazos. Unas lámparas que se dan y que se encienden en Hanukkah. Y se enciende una velita o una lámpara de estas cada noche. Eso ya fue luego parte de la tradición, porque eso vino a celebrarse muchos siglos después de esa manera. Y de ahí se desarrolló esa lámpara de 9 brazos, como diciendo que el Señor extendió la luz. Pero esa no es, eso lo hacemos ahí como parte de la referencia cultural, pero no es la esencia en realidad de Hanukkah. La esencia de Hanukkah tiene que ver en la determinación de los sacerdotes de no permitir que el pueblo pereciera, que el pueblo sucumbiera ante la oscuridad, ante las tinieblas. Y nosotros estamos llamados a eso. Le escuché a un judío una historia muy bonita. Este judío contaba que él se levantó y fue criado sus primeros 10 años fue criado en Israel. Pero posteriormente él y su familia viajaron a Estados Unidos. Y cuando viajaron a Estados Unidos, viajaron justo para una fecha de Hanukkah. Cuando él llegó a Estados Unidos, se encontró con una sorpresa. Todas las calles y casas estaban adornadas con cantidad de luces que él quedó como niño fascinado. Tenía 10 años. Y quedé fascinado por todas las luces. Las casas eran iluminadas totalmente, los árboles y todo era tan llamativo, y eso me impactó tanto como niño y me pareció tan llamativo. Y cuando llegamos a la casa a donde íbamos a vivir, esa noche mis padres se encendieron la pequeña Hanukkah que teníamos, decía él allí, y la pusieron frente a la ventana y encendieron la primera velita, la primera lámpara. Y él decía, y yo sentí vergüenza, porque preguntaba, ¿qué es esta pequeña luz frente a la esplendidez de todas las luces de esas casas que estaban celebrando? ¿Qué fiesta? Navidad. ¿Qué es esta pequeña luz? Y me sentía avergonzado. Y veía cómo los demás niños salían orgullosos, mostrando sus casas, ahí en sus casas, por la iluminación que tenían. Y sentí vergüenza. Sin embargo, en ese mismo momento hubo un gran apagón. Se fue el fluido eléctrico, pero aquella lamparita nuestra quedó prendida. Y fue cuando vi, decía este judío, vi que en otras pocas casas había en las ventanas lámparas prendidas. Y entendí por primera vez el valor de lo que era Hanukkah, que no significa dejarse destellar por las luces de este mundo, dejarse atraer por la iluminación de este mundo, sino permitir que la llama interior de la luz del eterno Dios permanezca en nosotros encendida, y así parezca una pequeña llama, hacerla avivar cada día y mantenerla encendida, sin permitir que las luces artificiales de este mundo nos deslumbren. Me pareció una linda enseñanza. Y yo decía, sí, ese es el valor realmente de Hanukkah. Si es que le vamos a hallar un valor a esta fiesta, es entender lo que hicieron estos hombres. Ellos no estaban pensando, vamos a celebrar, cada año van a celebrar una fiesta y van a poner muchos adornos y van a poner luces y van a encender unas hanuquillas. No, ellos no estaban pensando en eso. Ellos estaban pensando, hay que liberar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo perece, el enemigo se ha levantado, los quiere llevar por la esclavitud, los quiere someter, se van a ir por el abismo, los van a matar, los van a destruir, haciendo adorar a otros dioses. Nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero. Es hora de levantarnos. Y estos pocos hombres tuvieron la determinación para volver a encender la llama en cada corazón del pueblo, para que el pueblo se levantara
y no permitiera que el gigante los venciera. ¿Cuántas veces el mundo quiere opacarnos con sus grandes luces? Y vemos el mundo, wow, sus luces. ¿Usted ha visto, se ha detenido a ver qué sucede con los insectos cuando usted prende una luz? ¿Ellos qué? Empiezan a volar, sí, alrededor de la luz. Allí, quedan como hipnotizados por la luz. Y así es nuestra vida. En nosotros se ha encendido un fuego, una lámpara, una llama, y el Señor dijo: ustedes son la luz del mundo. Y no se enciende una luz para que permanezca debajo de un mueble, sino para ser puesta en lo más alto, para que ilumine toda la casa. Eso fue lo que dijo el Señor, ¿o no? Eso fue lo que enseñó el Señor. Y nosotros hemos sido puestos como luces. Pero a veces las luces artificiales del mundo parecen sofocantes. Parece que nos van a eclipsar, que somos nada frente a todo eso que el mundo muestra. Pero nosotros debemos permanecer con la luz encendida, la luz del Mesías, la luz del eterno Dios. A él le preguntaron: dinos, ¿eres tú el Mesías? Y nosotros hoy podemos afirmar y decir que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, el cual él envió para salvación nuestra. Amén. Yeshua es el Mesías. Si hay un valor en esta fiesta, es declarar que Yeshua es el Mesías. En medio de una fiesta de Hanukkah le preguntaron: dinos, ¿eres o no eres el Mesías? Y él dijo: ya se los dije muchas veces y ustedes no me han creído, pero las obras que yo hago de parte de mi Padre son las que dan testimonio, y nosotros hemos creído que Yeshua viene de parte del Padre eterno. Amén. Y le hemos recibido como Salvador. Y por tanto, así como una luz se encendió para nosotros, eso significa que otras luces de la lámpara también se pueden seguir encendiendo. Así como una luz se encendió en mí, pues la luz se encenderá también en mi casa. La luz se encenderá para mis hijos. La luz se encenderá para mi familia. La luz se encenderá para los que me rodeen. La luz está puesta para aquellos que rodean mi vida. Tú eres luz donde quiera que estés. Ese es el sentido de Hanukkah. Como les digo, Hanukkah se ha convertido en una fiesta más comercial que otra cosa. Parece Navidad. Sí, de verdad, parece la Navidad judía. Y no debería ser así. Yo sé que esta época es muy difícil para muchos, porque el mundo atrapa tanto que es raro. Usted llega a diciembre y empieza a ver como una nostalgia, ¿no? Para la gente, ¿no? La gente empieza a tener como un sentimiento de nostalgia, y es tanta que muchos llegan hasta la depresión. Sí, muchos se deprimen. Ay, mi familia. Ay, vamos a brindar por el ausente, que el año que venga esté presente. Sí, entonces empiezan a pensar en la familia y en una cantidad de cosas, ¿no? Sí. Algunos cogen un billete de 50,000 y dicen: vamos a brindar por el ausente, que el año que venga esté presente. ¿No? Entonces empiezan a ver como una especie de cosas raras, que el mundo hacia lo que lo lleva a uno, a despertar sentimientos extraños. Por eso tal vez se generan tantos sentimientos encontrados y la gente se desafora y quieren comprar y quieren una cosa y quieren otra, y usted los ve y pareciera como que alguien les ordenara, ¿no? Como que fuera algo, o sea, como robots. Vayan, compren, ordenen, pongan luces, una cosa, y la gente sale, usted la ve y como loca. Y vaya un 24 de diciembre al centro, usted ve a la gente desesperada. ¿O no? ¿O estoy inventando? Desesperada. Está un desespero, una desesperación. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiene ese día? La gente ni siquiera está pensando: ay, no, es que es el día en el que nació el Señor, aunque Él no nació en ese día. Pero digamos que por lo menos estuvieran pensando en eso. Pero ni siquiera en eso. La gente está pensando en una cantidad de cosas pasajeras, cosas predeterminadas por este mundo. Pero porque muchos de ellos andan en tinieblas, en oscuridad.
Por tanto, si nosotros vamos a hallar un sentido, mis amados, ese sentido tiene que ver con el reconocimiento de la vida eterna en el Mesías. Y mira lo que él dice acá en el capítulo 10, versículo 26, dice: pero ustedes no me han creído porque no son de mis ovejas. Es decir, ¿quiénes son los que creen en Yeshua, el Mesías? Los que son ¿qué? Sus ovejas. Mira lo que dice él: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una oveja de Yeshua claramente es una oveja que aprende ¿qué? A escuchar la voz del Mesías. ¿Cómo las ovejas logran identificar la voz de su pastor? Cuando los pastores llevan sus rebaños a los campos abiertos, se encuentran cantidad de hatos de ovejas con cantidad de pastores. Y es un pastor llamando por aquí, otro llamando por allá. ¿Cómo hacen las ovejas para saber cuál es el pastor que le llama? Porque primeramente se hace un trabajo con ellas en la que se acostumbran tanto a oír la voz de su pastor, que cuando ya están reunidos entre otros rebaños, y a pesar de que haya otros pastores, el pastor cuando habla, ellas aprenden a identificar el sonido de la voz de ¿quién? De su pastor. Por eso él dice: las ovejas, mis ovejas, oyen ¿qué? Mi voz. Cuando estamos familiarizados con la voz de Yeshua, es que aprendemos a escuchar su voz. ¿Y cómo nos familiarizamos? ¿Por medio de qué? De su palabra. Esa es la voz de Yeshua, la palabra de Dios. Cuando yo me familiarizo con la palabra de Dios y continuamente estoy yendo a la palabra y estoy volviendo a la palabra, y todos los días estoy escuchando la voz del Señor por medio de su palabra, cuando se muestren otro tipo de voces, no me voy a equivocar, porque voy a saber cuál es la voz del Mesías. Pero si poco familiarizado estoy yo con la voz de Él, si poco me doy a su palabra y no logro identificar la voz de Él, cuando cualquiera hable, me voy a ir detrás de esa voz. Por eso Yeshua les dijo a ellos: mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz y me siguen. Y como me siguen, entonces yo les doy ¿qué? Vida eterna. ¿Cuándo tendremos vida eterna? ¿Cuándo? Cuando seguimos la voz del Mesías. Pero la voz del Mesías. El problema es que en este mundo hay tantas voces. Este mundo nos colapsa con cantidad de voces. Unos dicen una cosa por acá, otros dicen, y el mundo está hablando y habla y habla, y hay tanta algarabía, que hay que saber identificar muy bien la voz. Yo recuerdo que una vez estábamos en un lugar bañando en una piscina. Estábamos allí, mi hija estaba muy pequeñita y estaba con una primita suya. Entonces dijimos, bueno, vamos a comer algo. Y había mucha gente ahí en medio de la actividad. Había mucha gente, muchos niños y muchos papás con sus niños y todo eso. Entonces yo estaba con mi hija en la piscina y la saqué y le dije: mi amor, ve y ponte tus sandalias y cúbrete bien para que vayamos a comer algo. Mientras tanto yo me di la vuelta por acá y fui acá a decirle algo a mi esposa. Y yo pensé que mi niña iba a ir allá y que se iba a venir detrás de mí. El problema es que ella vio que la primita, también que se había salido de la piscina, la primita de ella, se fue y salió, pero inmediatamente se devolvió y se volvió a tirar a la piscina. Entonces cuando Valentina vio que su primita se volvió a tirar a la piscina, pues ella también se fue y se tiró a la piscina. Yo estaba distraído, más o menos ya estaba a una distancia siempre bastante larga, y habían muchos niños allí. Sin embargo, escucho por allá, no sé por qué, de espalda escucho que dice: papi. Inmediatamente esa cosa, mi hija, y volteé a mirar y no la veía, y salí corriendo. ¿Dónde está? Cuando lo veo allá chapaleando, y me tiré a sacarla. Estaba llorando y ya había tragado bastante agüita, porque estaba familiarizado ya con la voz de ¿quién? De mi hija. Cualquier otro niño hubiera podido decir: ¿qué? Papi.
pero la voz de mi hija me era familiar. Por eso pude voltear a mirar, porque entendí que era ella. Y tal vez fue en ese momento su única oportunidad, tal vez con el único aire que le quedaba, logró decir, papi. Pero si yo no hubiera estado familiarizado con la voz de mi hija, la hubiera ignorado. Ni siquiera me hubiera volteado. Pensaba que estaba por allá cambiándose como yo le había dicho. Entonces, mis amados, eso nos invita a que como padres no nos descuidemos con nuestros hijos. Ahí aprendí, ¿no? Uno va aprendiendo. Ahí aprendí, yo dije, Señor, perdóname, que uno no puede descuidar a sus hijos por un momento, porque en un momento puede suceder un accidente. Que lamentar, gracias al Señor, en esta ocasión no fue así. Sin embargo, mis amados, cuando nosotros nos familiarizamos con la voz del Mesías, no importa cuántas voces se vayan a levantar, vamos a escucharle. Asimismo, cuando nos familiarizamos con la luz del Mesías, no importa cuántos reflectores ponga el mundo, no importa cuántas luces el mundo use, vamos a poder identificar la luz del Señor. Amén. El mundo siempre va a ser llamativo, las luces. Imagínense lo que le pasaba a Israel. Eso mismo le pasaba a Israel. Israel había estado viviendo en el que era la potencia número uno de aquel entonces, Egipto. Así como hoy tenemos grandes potencias como Estados Unidos. Egipto sale. ¿Hacia dónde lo lleva el Señor? Hacia el desierto. ¿Y cómo es el desierto? Oscuro, agreste, sin mucho paisaje. Allí estaban ellos. ¿Qué sucedería con el pueblo cuando miraba hacia donde estaba Egipto? El imperio Egipto, el famoso imperio Egipto, con sus grandes construcciones, con sus grandes pirámides, con sus grandes luces. ¿Cómo se vería eso desde acá del desierto? Solitario, frío en la noche, agreste, oscuro, y ver allá las grandes construcciones fluidas, iluminadas. Imagínense eso. Eso podría hacer que en algún momento algunos dijeran, ¿qué hacemos aquí en este desierto? Mejor vámonos para allá. Y por eso muchos decían, allá estábamos ¿qué? Mejor. Porque se dejan deslumbrar por aquellas luces, por lo colorido. ¡Wow! Egipto es colorido. De hecho, cuando usted ve las películas que se presentan sobre Egipto, siempre es así. Un Egipto muy colorido, ellos mismos, la forma en que vestían y todo esto. Y esto es, arqueológicamente está demostrado que era así. Y cuando vemos allá el panorama, eso atrae. Y por eso mucha gente quiere volverse atrás, quiere volver al mundo. Pero no podemos permitir que la luz del mundo, esa luz artificial, eso que el mundo nos muestra, nos atraiga tanto que volvamos allá. En Hanukkah ellos lucharon por ser libres. Y cuando el pueblo fue libre, tuvo que seguir luchando para no volver atrás. Porque esto es una lucha continua. Esto es de todos los días, mis amados. Todos los días tenemos que estar luchando, todos los días. Y la única manera de poder luchar y de poder obtener la vida eterna es estar familiarizados con la voz del Mesías. Por eso Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, por tanto yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. En Él tenemos seguridad. En Yeshua estamos seguros. Estamos en su mano. Cuando nosotros venimos a Él, estamos asegurando nuestra vida. Y Él dice, yo las conozco, les doy vida eterna y nadie las arrebatará. Nadie arrebatará tu casa.
Nadie arrebatará tus hijos, nadie arrebatará tu familia, nadie arrebatará a ninguno de los tuyos. Si tú te levantas en el nombre del Señor para ponerte en pie de lucha, te levantas en el nombre del Señor con su espíritu, te levantas para encender cada día la llama de su espíritu, para encender esa luz que hay dentro de ti, para encender esa luz que te ha sido provista, que te ha sido dada en el nombre de Yeshua, y te levantas día tras día y luchas y permaneces en esa lucha. Nadie arrebatará tu vida, ni la de tu casa, ni la de tus hijos, ni ninguno de los que estén a tu lado será arrebatado, porque el poder de Dios actuará por medio de ti. Amén, amén, iglesia. Nadie va a arrebatarlo, pero tienes tú que levantarte. Se necesitan sacerdotes que están dispuestos a dar la batalla. Se necesitan sacerdotes que estén dispuestos a ir. Nadie las arrebatará de mi mano. Y si el Señor lo prometió, Él lo cumplirá. Ninguno de mi casa será arrebatado de la mano del Señor. ¿Tú lo puedes decir con la confianza que tienes en el Señor? Ninguno de los míos será arrebatado de la mano del Señor. Y dice él acá, dice Yeshua: lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Pues yo y el Padre somos uno, esa unidad perfecta. Cuando nosotros nos levantamos en el Señor y levantamos nuestra luz, mi luz se une a la luz del Señor y empezamos a hacer ¿qué? Uno. ¿Qué se espera que seamos con el Señor? Uno, uno, en unidad con Él, esa unidad, esa intimidad, y nadie nos va a arrebatar de su mano. Que nuestra luz se levante, mis amados, y podamos ser uno con Él. Y por eso dice acá que los judíos alzaron nuevamente, levantaron piedras, ¿para qué? Para apedrearlo. Y Jesús les dijo: muchas buenas obras del Padre les he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedrean? Y le respondieron aquellos hombres: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Le están preguntando: ¿eres el Mesías? Y él le dice: sí. Y ahora lo van a apedrear. Y Jesús le respondió: ¿no está escrito en la ley de ustedes? Yo dije: ¿ustedes son dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije: ¿soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y sigan conociendo que el Padre está en mí y yo en Él. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos en el Señor? ¿Cómo sabemos que nosotros estamos en el Señor? ¿Cuándo? ¿Hacemos qué? Las obras del Padre. Jesús le dijo: si yo hago las obras del Padre, entonces el Padre está en mí y yo en Él. ¿Cuándo sabemos que el Señor está en nosotros y nosotros en el Señor? Es decir, que nos hemos convertido en una unidad con Él. Cuando hacemos la obra de Dios, la voluntad de Dios, y no la del mundo. Este mundo te va a arrastrar. Este mundo te quiere conquistar. Y eso es lo que hacían aquellos imperios. Te alaban, los conquistaban, los ponían al servicio de ellos. Y eso es lo que va a hacer el enemigo. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo: destruirte. Te ala, te trae, te pone cosas, te pone trampas, ganchos para atraerte. Pero cuando nosotros nos unimos con el Señor y somos una unidad con Él, permanecemos en Él, permanecemos en el Señor, nadie nos podrá arrebatar de su mano. Pero tenemos que ser uno con Él, y la única manera de ser uno con Él es hacer su voluntad, sus obras. ¿Cuál es la única manera que no vamos a ser arrebatados de la mano del Señor?
siendo una unidad con Él, uno con Él. Y la única manera que podemos unirnos a Él y estar en unidad es haciendo conforme a sus obras, haciendo conforme a su voluntad. Y cuando nosotros hacemos su voluntad, nos estamos uniendo a Él. Y cuando nos unimos a Él, nadie podrá arrebatarnos del Señor. Amén. Amén. Eso fue lo que hizo Judá juntamente con sus hermanos. Judá el Macabeo. Macabeo significa martillo, el que martilla, el que agujera, el que hace perforaciones. Eso es lo que significa la palabra Macabeo. Y nosotros estamos llamados a eso, mis amados, a tomar la palabra como ¿qué? Como martillo. La misma Biblia dice: ¿no es acaso mi palabra martillo? Claro, la palabra es como martillo que quiebra hasta la roca más pesada. Y por eso dice él que procuraban allí destruirle. Pero él les dice: las obras que yo hago, crean por lo menos a las obras que hago. Miren por lo menos las obras, miren que estoy haciendo la voluntad del Padre, para que conozcan y sigan conociendo que el Padre está en mí y yo en el Padre. Sin embargo, estaba frente a un auditorio bastante reacio. Dice el versículo 40, dice el versículo 39, pero nuevamente procuraron atraparlo, pero él escapó de sus manos. Perdieron la más gloriosa oportunidad de haber aceptado que él era ¿quién? El Mesías. En medio de una fiesta de Hanukkah, en medio del invierno, de la oscuridad más densa, había una luz que estaba dando testimonio a todo un pueblo que él era el Mesías, el Hijo de Dios, la vida eterna, pero le despreciaron. Ahora depende de nosotros. Hoy se escribe una nueva historia. Hoy tenemos el testimonio del Mesías, el testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Pero depende de nosotros si nos unimos al Señor, haciendo conforme a su voluntad, para no ser arrebatados y no terminemos como ellos. Tuvo que salir huyendo y escaparse de sus manos. Qué triste. En vez de haberle abierto los brazos y en vez de haberle reconocido, tuvo que huir. La pregunta es: ¿estamos tan cerrados nosotros al Señor y a su voz que muchas veces Él tendrá que huir de nosotros? Qué triste que el Señor tenga que huir de nosotros. Más bien este es el tiempo perfecto para dedicación. Y eso es lo que quiero hablar dentro de 8 días. Para que entendamos lo que significa dedicación. Porque Hanukkah significa ¿qué? Dedicación. Hoy le hablé más que todo historia. Usé una gran parte para hablar la historia, lo que sucedió, Alejandro el Grande, Antíoco Epífanes y el pueblo, y esto por aquí, esto por allá. Pero para que entendieran la parte histórica, pero también la parte espiritual. Pero dentro de 8 días quiero centrarme en lo que es la dedicación. ¿Qué es vivir una vida dedicada al Señor? Porque cuando ellos recuperaron la libertad, que enfrentaron a este pueblo sirio y enfrentaron al ejército de Antíoco Epífanes, cuando recuperaron su libertad y obtuvieron la victoria, lo primero que hicieron fue dedicar nuevamente el templo. Lo tuvieron que lavar, lo tuvieron que limpiar y nuevamente dedicarlo, por cuanto el templo había sido dedicado anteriormente ¿a quién? A un dios pagano, Zeus. Y sobre el altar se había hecho un sacrificio abominable. Y de eso es lo que quiero hablar dentro de 8 días. ¿Qué es vivir en dedicación a Dios? Y cómo hacer de nosotros un altar dedicado, en el cual tal vez en la antigüedad, tal vez en nuestra vida pasada, en nuestra vida de pecado, solamente dedicábamos este templo a la inmundicia. ¿Y cuántos sacrificios de inmundicia se hicieron sobre nosotros? Pero hoy hemos sido llamados a ser templo del Espíritu
Espíritu Santo, un templo dedicado a Él. Y de eso que quiero hablar dentro de 8 días, si el Señor lo permite, cuando sea la culminación de Hanukkah. Y quiero, si el Señor lo permite, tener un tiempo especial después de esto, para que postrados delante de Él le digamos: Señor, dedicamos nuestra vida a ti. Que en nosotros haya Hanukkah, dedicación de nuestra vida, de nuestro altar delante del Señor. Amén. Amén, iglesia. ¿Qué tal si nos ponemos de pies, por favor?